Yo quería, bueno, el tema que voy a tratar es el de las izquierdas anticapitalistas ante el gobierno de AMLO, y quería, bueno, empezar agradeciéndole a todo el equipo organizador del proyecto de investigación, a Máximo, a Sergio, a Enrique, a Joel, a Bianca, por haberme invitado en primer lugar, y en segundo por dejarme hacer un trabajo un tanto peculiar, en el sentido de que pues yo no estoy arrastrando un sector, y podríamos decir rápido, y nos ahorraríamos tal vez estos 15 minutos para pasar a sus preguntas, que no es, digamos, una izquierda que haya tenido grandes episodios durante estos 6 años. En realidad, si lo hiciéramos también en tiempo, pues a Daniel, a Berenice, a Sergio les tocarían 45 minutos, y a mí tal vez dos, marcados en la proporcionalidad, en la capacidad de movilización, en la cantidad de militantes que tienen estas fuerzas anticapitalistas, pero creo que justo radica en otro lugar la importancia de rastrear a estas organizaciones durante el sexenio y más allá, digamos. Y la segunda aclaración que me gustaría hacer es por qué a partir de la reforma fiscal. Digamos, la manera más intuitiva de plantear el rastreo de estas organizaciones en un coloquio y un proyecto que rastrea las movilizaciones sociales y la protesta pública, tal vez sería dentro de los sectores mismos, ¿no? Es decir, qué tipo de corrientes existen en el movimiento estudiantil, entre los trabajadores, con unas características antisistémicas, podríamos decir. Yo creo que también es una tarea mucho más amplia que rebasa mis capacidades, sin duda, pero que podríamos plantear, retomando un poco la exposición de Sergio, la siguiente justificación. El ordenamiento de la reforma fiscal ya ha demostrado en los últimos meses ser una arena de confrontación política, y no precisamente entre las izquierdas y el gobierno federal, sino entre las derechas y el propio gobierno. Una parte que seguramente Sergio no expuso porque lo corté antes, es la confrontación que tuvo el gobierno con Ricardo Salinas Pliego, el cual rápidamente alcanzó, digamos, los niveles mediáticos más importantes, y que también hablan sobre todo de una estructura de distribución de la riqueza y de privilegios fiscales que existen en este país, pues que cimienta las condiciones para que una posible izquierda radical, una izquierda antisistema se pueda desarrollar. Dadas las justificaciones, yo quisiera plantearles pues, de qué va esta investigación. Primero es una introducción, un panorama de la recaudación fiscal en México y por qué este es un tema clave y nodal para las izquierdas más allá del gobierno López Obradorista. Lo segundo, que es lo que voy a tratar más rápido, pero que si quisieran verlo, lo pueden rastrear en el documento, pues es una distinción que se ha hecho durante estos años de los distintos tipos de izquierda antisistema, las ultraizquierdas, las izquierdas radicales y las izquierdas anticapitalistas, en las cuales yo me voy a centrar y ahora les digo por qué. Un segundo punto, el cual quisiera ocupar los casi 11 minutos que me quedan, sustancialmente la reforma fiscal en el horizonte político estratégico de las izquierdas anticapitalistas, analizando tres casos: el posicionamiento del Partido Revolucionario de los Trabajadores, del Partido Comunista de México y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con, digamos, algunos agregados y algunas evocaciones de otras organizaciones que no aparecen en este listado. Aquí vale la pena aclarar que escogí estas tres a partir de dos recortes que ustedes me dirán si son arbitrarios o no. El primero es, digamos, dejar al pueblo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por fuera de este análisis, por algo que decía Enrique y que lo planteaba muy sintéticamente, que es el ZLN llegado a este punto, digamos, tiene mucho menos énfasis, o su proyecto de liberación nacional ha sido, digamos, hecho de lado y ha cobrado mayor relevancia el tema de la autonomía. Es decir, está en la triada que dice Máximo Monodesi de subalternidad, antagonismo y autonomía, con una polaridad más grande en la autonomía, por lo cual corresponderá a otra mesa de este coloquio ser analizado. Y después, digamos, analizo estas tres organizaciones porque cumplen tres características, digamos, muy sencillas, pero que me parecían estructurantes del análisis. Una, son organizaciones preexistentes al sexenio obradorista, por lo cual tienen una trayectoria que puede explicar
pues esta trayectoria de las izquierdas anticapitalistas. Otras tienen documentos públicos, hay algunas de estas organizaciones, sobre todo localizadas en las ultraizquierdas y las izquierdas radicales, que no lo son. Y lo último es que creo se puede hacer un diálogo fructífero con ellas. Y bueno, por último, hacer una serie de conclusiones de lo que viene y por qué el tema fiscal y la recaudación es un tema clave para las izquierdas y para el horizonte político del país. En el documento de precriterios fiscales de 2025, el déficit fiscal, es decir, la cantidad de dinero que ingresa el gobierno, va a tener un déficit de 6%, es decir, el gobierno va a estar gastando 6% más de lo que está recaudando, lo cual es un tema, a mí me parece, en el marco de lo que se ha definido aquí como una hegemonía débil o una pax con pinzas, ¿no? Y para solo dar un punto de entrada de eso, pues en septiembre, este próximo sexenio empieza en septiembre de 2024, precisamente porque el nuevo gobierno ahí podrá definir temas cruciales como son el precio del petróleo o el presupuesto para el año 2025, cosa que no hacía anteriormente. Bueno, rápidamente, dos pantallazos de los ingresos tributarios en México durante el sexenio. Si pueden ver, digamos, los números se mantenían muy estables hasta 2022, donde hay un descenso importante causado por la pandemia y la desaceleración económica, y después tenemos un brinco importante en la recaudación del 12.3%, lo cual tiene que ver con esto que López Obrador anunció mucho en las mañaneras, que es el plan maestro de recaudación fiscal, que tenía que ver con cobrar impuestos anteriores a quienes no lo habían hecho, sobre todo los grandes deudores, ¿no? Como Salinas Pliego. Después de esto tiene un aumento muy importante del 12.3% y después se estabiliza, digamos, aunque por arriba de los índices anteriores en 4.4%. El problema de esta estrategia es que es solamente retroactiva, es decir, les acabas cobrando lo que deben, pero después, sin una nueva reorganización de ese déficit, pues no hay más dinero que cobrarles, ¿no? Y segundo, que en realidad las tasas recaudatorias de México siguen siendo bastante bajas en comparación de otros países. Las tasas de recaudación en México son del 16 o el 17%, el promedio en América Latina es del 22% y de los países de la OCDE es el 33%. La otra pinza importante de esta situación es cómo están repartidos los impuestos. Este es un cuadro que hizo Oxfam en su último informe de este año, el cual le levantó ámpulas a Carlos Slim, porque plantea que pues, los ultra ricos es la distribución porcentual del total de la riqueza privada nacional hasta noviembre de 2023, donde vemos cuánto están aportando, cuál es la distribución de la riqueza, ¿no? En México. El 8.38% lo tienen 14 familias, que se llaman los ultra ricos o millonarios, aquellos que tienen más de 1.500 millones de dólares declarados. Después la franja amarilla son los ricos, aquellos que declaran más de 1.000 millones de pesos anuales. Y después, digamos, un cálculo ahí de pues, el resto del país con la mitad más pobre y la mitad más pobre en verde. Ahí se ve pues la distribución tras desigual de la riqueza y digamos la cereza del pastel de esto es que los impuestos en México están casi al 50% de su recaudación, son impuestos al consumo, es decir, generalizados para toda la población, mientras que en otros países de América Latina, por ejemplo, son una tercera parte, ¿no? Entonces, esto genera pues digamos, ambiente propicio para que las izquierdas antisistema pudieran, digamos, plantear y problematizar la distribución de la riqueza en el país. Se han dado tres que, como les decía, no voy a abordar de manera a profundidad. Las demarcaciones pues, que ha hecho Castañeda y Ortega Juárez, dividiendo izquierda independiente e izquierda oficial. Máximo, que ha hecho pues esto que llama el tercer eclipse de las izquierdas anticapitalistas frente al nacionalismo en México, y Carlos Sillares y Rafael Mondragón, que han hablado de izquierdas radicales. Yo me centro en las izquierdas anticapitalistas por esto que le llamo enclave político-estratégica, es decir, es una categoría
apta para captar un ordenamiento clasista de mediano plazo, tiene posibilidades de acumulación de fuerza militante y plantea una intervención en luchas sectoriales, reivindicativas y políticas que, por ejemplo, las izquierdas radicales no se lo plantean. Bueno, paso a, digamos, el análisis de cada una de estas. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es una organización de corte marxista de línea de masas o maoísta, que tiene presencia en estados del centro y sur del país, Michoacán, Chiapas, Puebla, Veracruz, el Distrito Federal e Hidalgo. Yo revisé su página web y varios de sus documentos y tiene una declaración muy interesante sobre la distribución de la riqueza en el campo el 10 de abril de 2009, es decir, en el aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, poniendo temas del sector campesino, que es muy interesante, a partir del Tratado de Libre Comercio, como un tratado de sumisión a los Estados Unidos, y también planteando a los pueblos de desarrollo como pues, las formas de desarrollo capitalista que se darían durante este sexenio. Sin embargo, no había gran cosa sobre la reforma fiscal, entonces tuve que plantear pues, el análisis de otra organización que sé que es cercana a ellos, la Organización de Lucha y Emancipación Popular, que en su periódico número 91 de este año, pues plantea que el aumento de la recaudación fiscal en el sexenio es esto, de 16%, pero con beneficios fiscales a empresas específicas como son las que están aglutinadas en los pueblos de desarrollo. Y plantea que hay una ausencia de reforma fiscal progresiva, aunque en otros países, en el marco del propio capitalismo, se podría dar, ¿no? Lo redondea diciendo, quienes ganamos menos deberíamos pagar mucho menos, pues como una suerte de eslogan de movilización, agitación. El PRT, una organización trotskista que tuvo a la primera candidata a la presidencia de la República, Rosario Ibarra de Piedra, que es madre de un desaparecido, y que en este sexenio, digamos, apareció en los medios de comunicación, sobre todo por esas cuestiones más históricas, digamos, porque Rosario Ibarra falleció, y la otra porque Xóchitl Gálvez dijo en algún momento que ella había sido militante de la LOM, entonces fueron a preguntar en una suerte de arqueología, pues que si la conocían y todo esto, ¿no? Ellos plantean un documento, ¿no? Su resolución política nacional para su 14º congreso, un documento de 45 páginas, pues que, digamos, caracterizan al sexenio de López Obrador como un sexenio de un gobierno progresista tardío, que es interesante porque esto también lo repite el balance del Partido Comunista de México, que hizo un pacto con el PRI, ¿no? Con el gobierno saliente para poder llegar al gobierno en 2018 y que no ha planteado una seria redistribución de la riqueza donde los programas sociales más bien actúan como una suerte de contención social. Su énfasis analítico está en algo que, digamos, en el papel es más radical, pero menos aglutinador políticamente, que es el pago de la deuda externa como forma de recaudar mayores ingresos, y una enunciación vaga de la renta básica universal, que también ha sido un proyecto que en últimos años las izquierdas han planteado como forma de redistribuir recursos. Es un análisis, y lo plantean a partir de un análisis económico basado en lo producido por la promotora por la suspensión de pagos de la deuda pública, un modelo heredado del KDTM, que es un organismo internacional por la suspensión de la deuda de los países del tercer mundo, que en abril de 2024 le mandaron una carta a la doctora Sheinbaum como futura posible presidenta de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, atentamente solicitamos que se comprometa a promover y facilitar un debate nacional informado, así como una consulta pública vinculante para decidir si se debe o no haber una reforma fiscal progresiva que grave más a quien más tiene y establecer un impuesto a las grandes fortunas, más de 100,000 millones de pesos. Fortalecer los cimientos de la transformación es un asunto de interés nacional. Los problemas pendientes requieren recursos para su solución. Digamos, vemos otra mediación, no es directamente el partido quien lo plantea, sino un comité, y vemos que su estrategia, a diferencia de la denuncia y el diagnóstico del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en este caso es la apertura a una discusión pública
digamos, a ganar la batalla de la opinión. Tengo 15 minutos, me quedan 5, entonces concluyo. El tercer caso analizado es el del PCM. Yo le pongo PCDM para distinguirlo del Partido Comunista Histórico. Este es un partido de filiación filocubana, adscrito al Movimiento Revolucionario Internacional, que es una suerte de confederación de los partidos comunistas convocados por La Habana, ¿no? Y es el partido que, digamos, tuvo la propuesta política más audaz en este cierre del sexenio, pues convocó a formar una candidatura tanto a la presidencia como a la Ciudad de México, y en donde plantean pues básicamente un programa así muy detallado sobre cómo hacerse de mayores recursos en un contexto que podría uno leerlo en 1917 o en 1959, pensando pues en periodos revolucionarios, porque ellos plantean la requisa, expropiación, nacionalización y socialización de las 1.100 empresas previamente privatizadas y entregadas a monopolios. Bueno, hay toda una serie también de reflexiones que tienen que ver con la formación de cooperativas de consumo, con la nacionalización y control de los trabajadores de la banca, ¿no? Es decir, toda una serie de demandas, consignas que a mí me parecen un poco de manual, que no plantean un, digamos, vínculo entre ciertamente pues el estado actual de las movilizaciones y un proceso más allá. La candidatura yo pude rastrear solo su presentación y los documentos de donde extraje esta información, pero ningún acto público, ninguna movilización posterior. Y lo que es cierto, y no quiero dejar de mencionar en este afán constructivo de diálogo con estos compañeros, es que todas estas organizaciones y varias más que no mencioné por el tiempo, no solo sufrieron los embates, digamos, del López Obradorismo como eclipse de sus organizaciones, sino también de los nuevos tiempos, en donde todas tuvieron, por ejemplo, denuncias de acoso, aparecieron en el Me Too, tuvieron separaciones por este tema, y en donde, claro, uno puede plantear un programa muy específico, muy claro, muy estratégico, pero si esto no acompaña, digamos, cierta coherencia y fortalecimiento de la organización que pasa por desterrar estas prácticas, pues es difícil. Solo como reflexiones finales y para no tomar más tiempo y que ustedes hablen, el sexenio de 2018-24 implicó una mayor concentración de la riqueza, lo cual ahí hay una, digamos, pregunta para entrar en diálogo con Sergio, como un gobierno que se dice o se dijo antineoliberal cuando era oposición y postneoliberal cuando era gobierno, hace que aumente la riqueza de los hombres más ricos de este país. A pesar de los avances acotados de la implementación del Plan Maestro de Recaudación Fiscal, no existió simbólicamente una reforma ni efectiva ni simbólicamente una reforma fiscal progresiva, y Claudia Sheinbaum también ha declarado que no lo hará. Entre las izquierdas anticapitalistas existe interés en abordar el problema de la distribución de la riqueza, y en todos los casos analizado bajo mediaciones y mecanismos que no implican su involucramiento directo, yo creo por la falta de fortaleza de este tipo de organizaciones, pero está abierto al debate eso. Las organizaciones analizadas construyeron mediaciones políticas para plantear el tema, y la recaudación como forma inmediata de la distribución de la riqueza no solo es una asignatura pendiente, sino un tema que se agravará en el próximo sexenio y por lo tanto un terreno de lucha para estas izquierdas también. Gracias.